Las noticias en contexto con Adela Coriad. Gracias por estar en Contexto. Bienvenidos. Bienvenidos siempre al programa. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, aunque para algunos no llega a tener esa relevancia en el consciente de todos los días. Son los ataques cibernéticos. Las instalaciones o las instituciones del gobierno han sido atacadas en forma repetida en los últimos días y uno se pregunta, ¿qué se llevaron? ¿Hay alguna información mía o de alguien que haya sido comprometida? ¿Cómo podemos saber eso y qué está haciendo la AIG para poder hacerle frente a todo esto, además de a todos los ciberataques que ocurren al día? Bueno, aquí tengo al hombre que le da dolor de cabeza todas las noches, porque tiene que enfrentar todo eso. Don Adolfo Fábrega, bienvenido, es director general de la AIG. Gracias por estar en su casa. Un gusto estar acá contigo. De verdad, muchas gracias. He visto que los ciberataques han crecido en un 300%, según notas publicadas. Sí, es un incremento importante. ¿Qué es ese incremento? ¿A dónde se ha dado? Mira, uno de los temas que estamos viviendo es que las herramientas de los atacantes, basado en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, crean entonces este incremento exponencial en los intentos de ataque. Y eso es porque pueden masificar la cantidad de ataques que intentan hacia sistemas, ya sea de gobierno, de empresa privada o incluso de ciudadanía en general. Eso es algo que estamos viviendo en Panamá, como estamos viviendo prácticamente a nivel mundial, la mayoría de los estados, la mayoría de los gobiernos. Yo converso con mis homólogos y todos me dicen que la situación y el comportamiento es equivalente. Adicional a eso, nosotros en la AIG estamos tomando una serie de medidas de empezar a limpiar la casa en materia de ciberseguridad, y eso también genera un poco de recelo con algunos atacantes, ya sea situaciones donde por muchos años hemos tenido filtraciones de confidencialidad, donde personas han estado aprovechándose de data del gobierno, y ya eso, una vez que lo limpiamos, genera temas donde hay represalias, así como situaciones donde en el gobierno hemos tenido que tomar acciones que pueden causar un recelo en otros estados, en otros países, y eso también nos puede generar incrementos en la cantidad de incidentes. A nosotros nos queda proteger mejor y obviamente atender cualquier incidente que se da. También aclaro el hecho de que en los últimos días, si bien han habido una serie de eventos que se han publicado en redes sociales, específicamente los que han salido en los últimos días, consideramos que han sido un impacto medido por el hecho de que no se ha exfiltrado data de propiedad privada de los ciudadanos, que es donde está nuestro mayor impacto. Por ejemplo, en el caso de la UAF, lo que se filtró es información de un servidor ajeno al servidor principal donde se manejan las operaciones de la UAF. Por eso es que no ha habido una exfiltración de información financiera o de operaciones financieras que mantiene la UAF, que eso sí hubiera sido un impacto astronómico, por supuesto. En este caso fue información de usuarios que tienen algún tema de permisos de acceso a la aplicación o que han tenido en el histórico. Por ejemplo, si un banco tiene una persona que trabaja subiendo información a la UAF, esa persona tenía un usuario, lo que se filtró es información del acceso de esa persona, más no de la operación financiera. Pueden cambiar las cosas. ¿O? Sí, por supuesto. Definitivamente es grave. Lo que estoy diciendo son diferentes niveles de impacto. Cuando la gente entiende, digamos, hubo un incidente en el aeropuerto o en la UAF o en la DGI o algo así, se considera que puede ser un impacto muy extremo. No necesariamente es el caso. Entiendo. No estoy desmeritando cada incidente que se da, que sí lo tratamos con toda la importancia que merece, ¿no? Espéreme tantito. Usted habló acerca de exfuncionarios de la AIG. ¿Cuántas personas han detectado que filtraron información? No estoy hablando de exfuncionarios, estoy hablando de que puede haber información de usuarios en histórico. Por ejemplo, si existe una aplicación de gobierno que tenía algún tipo de usuario que tenía acceso en el 2022, esos accesos se inactivan, pero la base de datos de usuarios todavía se mantiene con esa información. Entonces, si tú entras a una base de datos de accesos de usuarios, puedes tener información antigua, ¿no? A eso me refiero. No, me voy a expresar mejor.
al hablar acerca del origen de los ataques, usted Sí. estaba hablando de una limpieza de la casa por filtraciones. Claro. ¿Verdad? Pero claro. entonces ahí quiero entender, ¿cómo detectó que había ese caso en la AIG? ¿O cuántas personas encontró? ¿Cómo supieron que fueron ellas? Etcétera. Y también está hablando de otros gobiernos, que Ya. quiero entrar después. Claro, te explico un poquito mejor. No me refería adentro de la AIG. Recuerda que la AIG ve todas las instituciones de gobierno. Entonces tenemos situaciones a lo largo de diferentes instituciones. Un tema bien complicado es que en muchos casos tú tienes organizaciones que hacen un ataque cibernético y encontrar la fuente es relativamente difícil o conlleva bastante tiempo por el esfuerzo forense que eso requiere. Entonces, lo primero que hacemos al momento de encontrar una situación, por ejemplo, encontramos un agente que está exfiltrando información confidencial de una entidad de gobierno, lo primero que hacemos es limitarlo, segmentarlo, eliminarlo y, por supuesto, después entonces hacer el análisis forense. Lo primero que hacemos es, cuando digo limpiar la casa, eliminar esas vulnerabilidades o esas situaciones que tenemos de confidencialidad. Entonces, por eso es que hemos encontrado algunas y se han eliminado. No necesariamente quiere decir que fue un exfuncionario per se. Crap. ¿Y a qué gobiernos han identificado que pueden ser responsables de los ataques? Todos los gobiernos anteriores, considero yo, que han sido responsables en no crear las políticas de protección y, sobre todo, las políticas de visibilidad proactiva que en este momento no teníamos. Cuando nosotros entramos en la administración, si bien muchas instituciones estaban protegiendo su infraestructura y estaban protegiendo su perímetro de aplicaciones con herramientas bastante básicas y digamos, equipos relativamente básicos, como puede ser un firewall, etcétera, no necesariamente estaban haciendo el análisis lo suficientemente proactivo de poder cerrar todas las puertas que estén abiertas. Eso lo hemos hecho y lo hemos implementado en los últimos 6 meses y nos da entonces un nivel de protección mucho más alto. A su vez, entonces, estamos revolviendo un poco el río, es la realidad con todos estos temas, y no descarto el hecho de que en los próximos días igualmente surjan incidentes que se den en las redes sociales y en muchos casos pueden ser incidentes incluso ficticios o de información muy antigua o de información que no es sensitiva. Sí, entiendo, pero voy a hacer la pausa y al regresar quiero entrar un poquito más a conocer y detalle cómo trabaja en ese sentido la AIG y cómo identifica al atacante. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Está en el estudio Adolfo Fábrega. Él es director general de la AIG. Un tema que debería de tener un poquito más de apreciación en el gabinete, en el sentido del presupuesto, la tecnología que se invierte y también el personal que ahí trabaja. Cuando usted estaba hablando de los posibles atacantes, ¿usted ha podido identificar que hay ataques de un gobierno distinto al nuestro? Sí, en muchos casos. ¿Qué gobierno es? Son varios. Por ejemplo. Y tenemos ataques que vienen de países de Asia, algunos ataques China. que vienen de países... China es fuente de algunos ataques, en efecto, y asimismo tenemos países que vienen del Medio Oriente. No quiero mencionar algunos específicamente porque la realidad es que apenas los menciono nos suben la cantidad de incidentes igualmente. Pero entonces quiere decir que ellos son los que están haciendo esto. Y no necesariamente el gobierno per se, estoy hablando de que viene del país. Muy bien pueden ser atacantes dentro del país. Sí, pero entendemos los sistemas muchas veces que funcionan en los países. Puede ser dirigido, bueno, o no. Ahí es donde entra la dificultad de encontrar la fuente en muchos casos, porque obviamente estos atacantes tienen herramientas bastante avanzadas. Nosotros estamos en este momento con la capacidad de detectar vulnerabilidades y de detectar alertas en la gran mayoría de los casos con las herramientas que estamos implementando y que acabamos de terminar de implementar en los últimos meses. Nos hace falta mucho todavía. Por ejemplo, en términos de análisis sobre lo que sucedió, lo que llamamos análisis forense, para tratar de identificar igualmente la fuente de un potencial ataque. La realidad es que no estamos todavía con las herramientas de primer mundo para ese tipo de situaciones. Ahí lo que hace es el trabajo de la Fiscalía, no es la AIG la que hace ese análisis forense. Es el trabajo de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es contribuirle con evidencias cuando así bien las tenemos, ¿no?
Bueno, yo debo decir que la Fiscalía no le conozco un caso todavía que haya dicho, bueno, este fue el origen del atacante. Todavía no conozco ningún caso, eso puedo estar equivocada, pero desde los Panama Papers que empezaron a investigar, tampoco supimos, por ejemplo, quién fue el atacante de eso. Tampoco hemos sabido en casos importantes. En este año han habido incidentes cibernéticos importantes. El del Mitradel, el del MEF, el del Meduca, el del MISI, el de la Caja de Seguro Social. En uno de ellos, que dicen que sufrió un robo masivo de datos, ¿no? En el de la Caja de Seguro Social, ¿qué datos se llevaron? Ya, en este momento todavía no hemos tenido un incidente de extremo impacto y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Pero, ¿qué lo que ha sucedido usualmente es que existen filtraciones de datos de años anteriores y sí existe en el mercado negro, y esto creo que es conocimiento común, las personas que están involucradas en tecnología lo saben, en lo que se denomina el dark web, que es, digamos, el mercado negro de la Internet. Existen datos de instituciones del Estado que tienen años de estar ahí y que tienen años de mantenerse actualizando. Lo que tenemos es que encontrar la manera de que eso deje de suceder. Entonces, aquí es importante... ¿Pero qué tipo de datos son esos, don Adolfo? Porque, bueno, usualmente son datos si son datos de pacientes, el paciente tiene derecho a conocer qué información de su persona o de su expediente está siendo comprometida. La cosa es que, con todo el respeto, después de que hay de este tipo de incidentes, como que lo tapan, no pasó nada, y la institución que debe estar encargada de ser transparente y decirnos, hemos tenido estos incidentes, no lo hace. Bueno, realmente, por eso es que estoy aquí. Es más, a mí me han dicho en muchos casos, pero no salgas porque es peor. Porque transparencia en este caso es lo más importante. Salgas, entonces, sobre todo si estamos hablando de información de la ciudadanía. Independiente de que sean instituciones de gobierno, la data que está en las instituciones de gobierno es de nosotros, es de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando se detecta un incidente? De una vez reportarlo, en primer lugar, a la ANTAI. Porque la ANTAI es la institución que, digamos, concentra todos los reportes de situaciones, no solamente de la empresa pública, sino también de empresa privada, del sector público, privado e incluso del sector civil, donde ellos reciben cualquier situación que se pueda haber dado de vulneración a la privacidad de los datos personales. Estamos hablando de información como mi número de cédula, mi fecha de nacimiento, mi dirección. Son datos sensitivos, por supuesto. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿Y por qué es que salgo a ser lo más transparente posible? Yo no voy a negar ningún incidente que se haya dado. Si lo niega don Adolfo... No, por eso estoy diciendo que no lo voy a negar. Por eso estoy diciendo que no lo voy a negar. Lo que quiero es que la gente sepa que estas cosas están pasando, que sepa por qué están pasando. Que sepan no solamente los ciudadanos, sino también los funcionarios. Yo no tengo la capacidad de comunicarme con 290.000 funcionarios o bueno, la cantidad de funcionarios que existan en este momento, porque las prácticas que se adoptan a nivel de la última milla, de la última persona que está involucrada con los sistemas, son tan importantes como las que hacemos desde la AIG de una manera masiva. Por ejemplo, el tener un segundo factor de autenticación en un acceso, el poder hacer una validación de ciberseguridad de cada aplicación que sale a producción para que la utilice una persona o interna dentro de una institución. Todas esas son prácticas que antes no existían y existen de hace, es más, en los últimos 2 meses sacamos las resoluciones para eso que no se habían hecho en el pasado y las estuvimos trabajando por los últimos meses. Hay una resolución ahora, un marco jurídico que le exige a las instituciones 10 prácticas que ellos tienen que seguir para subir el nivel entonces de protección que mantienen hoy día. Existe ahora una resolución que salió ya en Gaceta que toda institución que vaya a sacar un sistema en público, en producción, tiene que pasar por una revisión de ciberseguridad. Don Adolfo, el tema del Gentleman, ese grupo que se adjudicó lo de la Caja de Seguro Social y dijeron que ellos, como no llegaron a un acuerdo, ellos habían pedido un dinero, según lo que dicen, ¿no? Y como no llegaron a un acuerdo, ellos pusieron la información en el dark web. ¿Cuánto pidieron?
En el caso de Gentleman era más o menos como $150.000 de recompensa lo que ¿Y estaban qué pidiendo. hace el gobierno? ¿Cómo soluciona eso después? La realidad es que el gobierno no ha pagado ni va a pagar ninguna recompensa Claro. a un grupo delictivo. O sea, no vamos a agarrar una organización criminal y negociar con ellos. Eso no va a pasar. Claro. Esa es una de las cosas que también estoy esperando que cause una, digamos, disminución en la cantidad de intentos de ataques, porque estas organizaciones cuando ven un caso que tiene atención, aprovechan todos y obviamente tratan de hacer lo mismo. No va a suceder que el gobierno nacional les emita un pago. Eso no va a pasar. Entonces, en este tipo de organizaciones, algunas se dan por vencido y nunca publican. En algunos otros casos publican y la realidad es que ya la exfiltración se dio. Nuestra, digamos, capacidad de negociación en ese momento es bastante baja, pero sí es importante que se den cuenta que no vamos a pagar. O sea, una pregunta, hablando de guerras cibernéticas, yo no sé cómo funciona, pero ¿la AIG se puede meter a la dark web y borrarle todos los archivos a los otros? Eso es muy difícil y sobre todo está el hecho de que cuando atacas de una manera eliminando data que ya existe, usualmente sale de vuelta. Sí, usualmente sale de vuelta. No. Lo que sí tenemos es mucha inteligencia sobre la dark web. En este momento nosotros sabemos todo lo que está expuesto. Tenemos mucha inteligencia que antes no teníamos sobre todos los dispositivos electrónicos del Estado y sobre las redes del Estado. Sí suceden a veces instituciones que utilizan redes alternas o que utilizan servidores alternos y eso es lo que nuestras nuevas resoluciones están tratando de controlar. Qué interesante, don Adolfo, lo felicito. Voy a hacer la pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Bien, gracias. Hoy está con nosotros don Adolfo Fábrega. ¿Que este trabajo de verdad le atosiga? Bueno, es un trabajo 24/7 y es un nivel de estrés extremadamente alto. Si no me habían hecho esa pregunta antes, por eso me río. La verdad es que No, sí porque es, es que sí quieren, es- pero es que lo sí es estoy desgastante. escuchando hablar Sí es y desgastante. digo, si Sí. tiene que estar ese hombre con los pelos de punta todos los días. No, porque- ya el pelo lo perdí. Ya el pelo lo perdí en todo este estrés. Pero es la realidad. Es un trabajo 24/7. Lo perdió con el trabajo o lo perdió antes. Desde antes. Esto es un tema 24/7 porque estoy en el mundo de la tecnología, obviamente, desde hace buen tiempo y esto es algo que afecta también a la empresa privada. Yo vengo de la empresa privada Claro. y ciberseguridad es algo que veníamos viendo en la empresa privada también. Esto no es, Ok. digamos, específico del gobierno. Adelanto. Esto es algo que ni siquiera es panameños contra panameños. No, para Entonces, nada. nos damos, a veces, ¿sabes? Nos tiramos piedras entre nosotros cuando lo que necesitamos es trabajar en conjunto. Correcto. Yo no estoy diciendo que no me tiren piedras, al final es parte del trabajo. Lo que sí digo es apoyémonos, porque para mí es más importante saber qué información existe allá afuera, qué ataque hay. Te doy un ejemplo. Existen ataques de los cuales nosotros no necesariamente nos enteramos, porque Claro. una empresa dice, oye, me van a dar palo. Si yo salgo a decir lo que me pasó, me van a caer encima. Sí, ahora, esa no es la las estrategia. empresas que sienten, que sufren este tipo de ataques, ¿acuden a ustedes para poder solucionar eso? ¿O se ha enterado de empresas acá que han tenido que pagar para recuperar el robo de la información? Sí, hay muchos casos de empresas que pagan y eso obviamente es contraproducente. Y es importante, justamente, aprovecho aquí para mencionarlo. El momento en que tú haces un pago, lo que estás es abriendo la puerta a otros atacantes a que te traten de continuar sacando dinero. Entonces, la recomendación, las mejores prácticas en estos casos es no pagar. ¿Y qué haces con la información? Obviamente ¿Qué haces lo con ideal el es que tema? tengas algún tipo de respaldo Claro, y el que backup. puedas entonces subir un respaldo que no esté infectado. Eso no pasa con cualquiera. Hay otras donde les ha tocado empezar de cero. Pero ¿qué pasa cuando les roban dinero? ¿Existe eso también? Sí, correcto. Y de ahí entonces hay tanto, digamos, instancias locales como instancias judiciales e internacionales donde puedes colocar el caso. Tengo que ser también honesto en decir que no es muy efectivo esos esquemas porque estamos hablando en muchos casos de organizaciones criminales extranjeras que tienen muchas capas de anonimato. Sí, Entonces, anonimato. ese anonimato lo que causa es la incapacidad de llegar donde una persona específica. Lo que te queda es seguir la traza del dinero en muchos casos para tratar de llegar a un punto de congelar los fondos en el camino.
Eso es muy difícil de lograr y en muchos casos eso se convierte en criptomonedas donde la cosa se transforma mucho más complicada. Es más difícil encontrarlo. Don Adolfo, vamos a dejar tantito los ataques porque también usted tiene una misión muy importante que es la simplificación administrativa. Desburocratizar, sí, el trámite del gobierno. Yo he tenido muchos empresarios en esta mesa sentados y todos se quejan de que todo es muy burocrático, yo me incluyo. ¿Cuáles son los planes que vamos a ver? ¿En qué entidades vamos a ver una simplificación administrativa? Mira, digital. Sí, estamos trabajando en varias, resalto cosas como por ejemplo el Mitradel, donde ya tenemos una serie de trámites de cosas que se pueden hacer online, está la carta de renuncia, tipo de trámites del Mitradel específicamente. E incluso estamos buscando la forma de que el Mitradel sea una de las primeras instituciones que esté 100% digital, o sea, que todos los trámites de la institución sería bueno, porque los contratos de trabajo que antes ya tienen que ir para allá, correcto, después a la caja, se quejan de que no están. Eso que sea digital y eso ya se puede hacer en Panamá Conecta. Okay. Estamos con instituciones como por ejemplo AMPIME, ANATI es una que nos está apoyando bastante con trámites que se dan y con información. Entonces, lo que buscamos es con Panamá Conecta que el ciudadano tenga un solo sitio donde encuentra todo lo que puede hacer. No es que lo va a hacer en Panamá Conecta, pero que encuentre ahí cómo se hace y dónde lo puede hacer de manera digital. Y aunado a Panamá Conecta, estamos trabajando en lo que se denomina un single sign-on, que es un solo usuario que funciona para múltiples aplicaciones. Porque todo el mundo tiene muy mala memoria con las el tema de que no me acuerdo de la contraseña, no me acuerdo del usuario. ¿Cómo van a hacer eso? Hay trámites que tú haces una vez al año. Sí. Te toca de vuelta el próximo año y ya no me acuerdo el acceso. O el sistema no lo reconoce. En efecto. Entonces, creamos un sitio único de autenticación y eso lo vamos ahora a pegar con las otras aplicaciones de terceros o de las instituciones. Tenemos el primer caso de éxito que fue con la TTT. Salió en vivo la semana pasada. Por ejemplo, si te metes en Panamá Conecta y vas a buscar el historial del conductor, en Panamá Conecta tienes entonces el enlace hacia Cetrasen. La ventaja es que entras en Cetrasen ya logueado con tu usuario de Panamá Conecta. Pues lo que queremos lograr es que va a ser un solo usuario con una sola contraseña y otros métodos de autenticación, pero pegados a ese solo usuario. Y de ahí en adelante, entonces, las aplicaciones del Estado vas a poder ingresar sin tener que estar peleando con usuarios y contraseñas. Eso suena como una trivialidad, pero no lo es. No lo es. Me parece que es muy bueno. Es muy bueno porque da facilidad. Eso está muy bien. Y bueno, la última que le voy a hacer es cómo vamos a avanzar en el programa de alertas sobre temblores y cosas. O sea, claro, ¿qué tanta conversación avanzada hay con Google y estas empresas? Muy buena. La verdad es que con Google hemos tenido un excelente canal de comunicación desde hace buen tiempo. Sí tenemos la situación donde en términos de educación teníamos un proyecto ya iniciado con Google y ya teníamos un canal de comunicación muy positivo. Entonces con ellos lo que hemos hecho es que nos faciliten los parámetros para poder activar el servicio de detección de sísmica en el teléfono del ciudadano. ¿Por qué? Ahora mismo la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica sabemos todos que tienen unos programas muy avanzados de detección con monitores que existen a nivel nacional, pero son una cantidad muy limitada de monitores. Imagínate que pudiésemos usar todos los celulares de los panameños como un monitor de terremotos. Eso sería muy bueno y resulta que cuando se da un terremoto existen unas olas iniciales que nosotros no detectamos, pero el teléfono sí. Y esas olas le permiten al teléfono entonces, por medio de los algoritmos ya probados, lanzarnos una alerta al menos un par de segundos antes diciendo toma acción y te permite por lo menos movilizarte a ti, a tu familia, a las personas que estén a tu alrededor a un sitio más seguro. Y eso a nivel mundial ha sido muy exitoso. ¿Qué sucede en Panamá? El marco jurídico nos dificulta un poco el tema. Tenemos dos leyes y algunas otras, digamos, decretos y resoluciones que se tienen que revisar por el tema de la privacidad de los datos del ciudadano. Me estás diciendo que vas a usar mi teléfono como monitor sísmico. Me parece excelente, pero ese es mi teléfono. Esa es mi data. ¿Cómo hacen en otros países que tienen las mismas legislaciones? Bueno, resulta que nosotros tenemos una de las legislaciones de privacidad de datos personales más avanzadas a nivel mundial. Eso es una ventaja.
pero desventaja en este sentido. Desventaja en este sentido. Y rápido para cerrar, ¿cuál es la solución? Estamos viendo la posibilidad de que por medio de algún decreto podamos solucionar esto y si no, lamentablemente toma más tiempo, pero sería la ¿Por qué no asamblea. lo hacen voluntario? Aquel usuario que desea recibir la alerta, que diga, pueden usar mi dato y... Esa es una de las vías que estamos logrando Digo, por medio de un más decreto. salomónica, ¿no? Cada Así es. quien que decida cómo quiere estar. ¿Aceptas? Don Listo. Adolfo. Muchas gracias, Adelita. No lo compadezco porque la verdad que lo aprecio mucho, pero sinceramente le agradezco mucho el trabajo. A usted por la invitación. De verdad, gracias por estar con nosotros. Sé que está bastante lleno de trabajo y de problemas y de todo, pero ha hecho pues una gran aclaración aquí. Muchas gracias. De verdad. Excelente. Muchísimas gracias, don Adolfo, y principalmente gracias a usted. Nos vemos en el próximo programa. Las noticias en contexto con Adela Coriad.